Bienvenidos a la Escuela Bíblica con el Padre David Kapkin y Pili Pérez. Qué bueno es que el Señor nos tome como instrumentos suyos de su acción, que nos utilice para sembrar, para plantar, para regar. Y Él haga crecer, haga brotar las flores. Bendito sea este Señor que nos utiliza como sus instrumentos y que nos va enseñando a ser instrumentos de Él. Buenas tardes, David Kapkin, el Padre David Kapkin que nos acompaña en este espacio, en esta escuela bíblica. Buenas tardes, Pili Pérez, mejor dicho, doña Pili, porque usted me dijo David Kapkin, le digo Padre David Kapkin, entonces le digo a usted Pili Pérez y le digo misía Pili. Misía le queda muy elegante. ¿Sí? O te queda como grande de título, ¿cierto? Grande todavía, sí. Porque uno ve que una misía es como una señora gorda, ¿no es cierto? Y nos vamos a la escuela bíblica. Esperamos o estamos esperando nosotros que usted tenga su Biblia en la mano, que tenga una libretica donde hacer sus apuntes, un lapicero y sobre todo que tenga el corazón abierto. En la iglesia, pues, hay gente que habla sabiduría. Una sabiduría que le concede el Espíritu. El Espíritu de Cristo o de Dios es pues el don de Cristo y de Dios para todos los creyentes. Todos los creyentes debemos tener el Espíritu de Dios. Pero ¿qué sucede? Sucede que a veces nosotros, precisamente por ser carnales, es decir, por ser hombres con la debilidad inherente a nuestra condición, y además por ser pecadores, es decir, carnales en sentido más fuerte, nosotros no le damos vía libre al Espíritu en nosotros. No caminamos según Él, como diría el apóstol Pablo. Eso, pues, que nos pasa a nosotros, les pasaba también a algunos corintios. San Pablo les dice que no les pudo hablar a ellos sabiduría como espirituales, porque eran carnales todavía, eran como niños en Cristo. Aún más eran carnales en sentido más fuerte, porque había entre ellos discordias y envidias. Y entonces eso prácticamente les quitaba la posibilidad de dejar actuar el Espíritu en ellos de una forma profunda y de recibir entonces la enseñanza o la palabra de sabiduría del apóstol. La división en grupitos que había en Corinto es para el apóstol una demostración pues de que ellos son no solamente seres humanos débiles por su condición propia, sino también carnales en sentido fuerte, es decir, pecadores. Los grupitos son la manifestación de que entre ellos está pues lo que llama San Pablo en los Gálatas una obra de la carne. Esa preferencia por discípulos humanos, ese no saber valorar el don de Dios adecuadamente, ese decir de ellos que unos eran de Pablo y otros de Apolo, eso manifiesta, digamos, una incomprensión básica del Evangelio mismo. Por eso Pablo empieza a que ellos entiendan quiénes son realmente los evangelizadores, los predicadores, en este caso Apolo y él, ¿quiénes son? Y él dice en el versículo quinto que los evangelizadores son servidores, diáconi, por los cuales los corintios llegaron a la fe. Y a cada cual Dios le dio el don que le corresponde. Vamos a escuchar la lectura de todo el trocito, del versículo 5 al versículo 9, para que nos podamos entonces meter otra vez en el contexto. ¿Qué es pues Apolo? ¿Qué es Pablo? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y cada uno según lo que el Señor le dio. Yo planté, Apolo regó, mas fue Dios quien dio el crecimiento. De modo que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que hace crecer. Y el que planta y el que riega son una misma cosa. Si bien cada cual recibirá el salario según su propio trabajo, ya que somos colaboradores de Dios, y vosotros, campo de Dios, edificación de Dios. ¿Quiénes son pues los evangelizadores para una comunidad cristiana? Los apóstoles para la iglesia. Pablo emplea en primer lugar
una imagen, la imagen del sembradío, de un campo sembrado y de los sembradores y también de los que trabajan pues los quehaceres agrícolas. Hablando de Apolo y de él mismo, entonces, y utilizando la comparación del sembrado, de los que siembran y de los que trabajan las labores agrícolas, él dice que él fue el que sembró, ego efitefsa, dice él. Él, por tanto, echó la semilla en el campo. ¿Y qué hizo Apolo? Apolo tuvo otra labor. Apolo, dice él, epótisen, regó. De modo que, si comparamos la iglesia de Corinto con un sembrado, Pablo es el sembrador y Apolo es el que regó el sembrado. Los dos, Apolo y Pablo, colaboraron o trabajaron hicieron la misma obra, pero cada cual a su manera. Pablo sembrando y Apolo regando. Por eso más adelante, en el versículo 8, va a decir en el fondo San Pablo que quien siembra y quien riega son una misma cosa. ¿Por qué? Porque los dos, el que siembra y el que riega, están, a pesar de tener trabajos distintos, están colaborando en la misma labor. Es decir, que la semilla plantada pueda desarrollarse y crecer. Pues bien, dice pues Pablo que él sembró y Apolo regó. Pero el que hizo crecer la semilla fue Dios. Por tanto, lo trascendental en un sembrado, comparando pues la iglesia con ese sembrado, lo hace Dios, que es el que hace crecer la semilla. Si la semilla no crece, el que siembra o el que sembró pierde el tiempo y también el que riega bota el agua. Porque lo importante y lo trascendental es que la semilla crezca, se desarrolle, florezca y dé fruto. Pues bien, San Pablo lo dice claramente en el versículo 7, de tal manera que ni el que siembra ni el que riega, sino el que hace crecer, es decir, Dios. La iglesia, por tanto, es obra de Dios, fundamentalmente de Dios. Dios tiene colaboradores humanos, claro está, colaboradores humanos, que en el caso de Corinto fueron en primer lugar Pablo, el sembrador, y Apolo, digamos así, el regador. Los dos con trabajos tan solo, digamos, accidentalmente distintos, pero fundamentalmente idénticos. ¿Por qué? Porque los dos, pues, fueron los responsables de que la semilla se sembrara y de que la semilla pudiera ser regada para que Dios la hiciera crecer. Son igual de importantes cada trabajo. Exactamente. A ver, si Pablo no hubiera sembrado, Apolo no podía regar. Y si Apolo no regaba, entonces la semilla sembrada por Pablo se podría secar. Exacto. De modo que ambos son necesarios, aunque sean distintos. Por eso, porque ambos son necesarios, aunque sean distintos y referidos, digamos, al mismo trabajo, Pablo puede decir en el versículo 8 que el que siembra y el que riega son una misma cosa. En ese sentido. Pero, eso sí, son una misma cosa, pero cada cual hace algo diferente. Y a cada cual le va a tocar también la propia recompensa, como lo dice San Pablo aquí. Ya que empieza a hablar de recompensa, al hablar de recompensa se insinúa el tema del juicio divino, que viene en el parágrafo que vamos a estudiar seguramente después. Y esto que decía, y de modo que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino el que hace crecer la planta. Es decir, Dios. Está diciendo, bueno, son igual de importantes los dos trabajos, fundamentales los dos trabajos, pero si Dios no actúa no sirve de nada. No sirve de nada, no hay fruto, ¿no? Si alguien siembra y otro riega y finalmente la semilla no brota, ni la semilla se desarrolla, ni se forma la planta, y en la planta se forma la flor, y en la flor se forma el fruto, entonces nada hay. Por tanto, realmente el absolutamente necesario es finalmente Dios. Es decir, otro hubiera podido sembrar y otro hubiera podido regar. Es decir, Pablo fue el que lo hizo y Apolo fue el que hizo lo otro. Pero Pablo pudo haber sido reemplazado por otro y Apolo también, pero Dios no pudo haber sido reemplazado por nadie, porque el que hace crecer y el que sabe crecer y el que sabe hacer crecer es solamente Dios. Y se vive mucho dentro de nuestro ambiente religioso que constantemente estén cambiando las personas, que no se apeguen a una comunidad o a un trabajo determinado. Ahí está, porque entonces nos vamos orgulleciendo y este trabajo es mío y lo he hecho yo. Ajá. Y el crecimiento espiritual y puedo mostrar la comunidad como si fuera mi propiedad, como si fuera mía.
Sí, sí, todo eso tiene Y eso es sano el estar cambiando a las personas para que se sepa que no son nada. Ujú. No son nada. Es natural a veces que las comunidades se apeguen a los que en alguna forma vieron nacer. Por ejemplo, que una parroquia se apegue a su primer párroco, el que coadunó la gente, el que hizo la primera construcción, el que bautizó a los niños del barrio, en fin, toda esa cantidad de cosas son importantes y la gente pues le coge aprecio y uno también cuando cumple esa labor también se apega a lo que tiene. Sin embargo, ni el que siembra ni el que riega son nada, sino Dios que hace crecer. Por eso, a veces cuando cambian un sacerdote de muchos años en una parroquia, van delegaciones ante el obispo, le piden que no lo cambie, y aún, como ocurrió en Medellín hace unos años, llega a ver casi como un complot, como una asonada en una determinada parroquia. Y todo por amor al párroco, es decir, por cariño al párroco, y quizá porque el superior pues equivocó tal vez el modo de actuar, hubiera podido actuar de otra manera. En fin, sea lo que sea. Sin embargo, como tú dices, Pili, es sano eso de que la gente de la iglesia no diga que son de un determinado pastor o sacerdote, ni que el determinado pastor o sacerdote diga que la iglesia es suya. Ni Y que lo además diga, ni aunque lo sienta. Es decir, en el fondo, pues, este es un mal sentimiento, el pensar que uno le pertenece a un determinado pastor, a un determinado sacerdote, a un determinado evangelizador, y que si él no dice la misa, entonces uno no va, o que el sacerdote diga que esa comunidad es suya. Pablo luego va a hablar ese lenguaje más adelante, en la conclusión de este capítulo, pues que es de una belleza, una conclusión hímnica, casi como un prorrumpir el apóstol en un himno, al final de este capítulo tercero. Nuestra fe debe estar por encima de las personas, por encima de las figuras. Por eso, por lo que dice Pablo, porque somos humanos y porque nos podemos equivocar. Entonces, si estamos tan apegados a una persona y nuestra fe depende de ese apego, porque es un apego sentimental incluso muchas veces, cuando la persona se equivoca es como si nuestra fe se perdiera. Eso se ha vivido en comunidades. Sí, claro. O sea, se equivoca el sacerdote porque es humano y porque se puede equivocar. Claro. Se equivoca un director de un grupo, se equivoca un servidor, se puede equivocar, pero nuestra fe debe estar por encima de eso. Claro, exactamente. Por eso digamos, es revelador esto que aquí el apóstol dice. Él descubre que detrás de esos apegos a figuras preponderantes, inclusive la suya misma, la del apóstol mismo, en Corinto tiene una base, digámoslo así, de una incomprensión de la cruz del Señor, de una especie de bullir del gnosticismo, una manera de entender el Evangelio absolutamente inadecuada. Él dice que en la base de toda la problemática está eso, y es ciertamente eso. Es decir, que es la determinada sabiduría de alguien o el determinado o la determinada manera de alguien actuar la que a uno lo convence, la que a uno lo llena. No, no es eso. El Evangelio es el que nos convence, no el evangelizador. Es Jesucristo mismo el que se nos impone, no es la figura del que lo está anunciando, en ninguna forma. No son los argumentos determinados de alguien, por más inteligente que sea, el que finalmente nos lleva a la verdad. Es Dios el que internamente nos instruye para que podamos llegar a la verdad. La lógica cristiana, por tanto, no es la lógica de la gnosis, sino otra lógica. Termina el apóstol en el versículo 9 con una expresión muy hermosa. Dice, Theugar esmen synergi. De Dios pues somos colaboradores. Es decir, los apóstoles, en este caso Apolo y Pablo, y yo pienso cualquiera que tenga en la iglesia una labor apostólica, una labor de predicación, de enseñanza, una labor de servicio, cualquiera que sea, puede afirmar esto mismo. De Dios somos colaboradores. Hay una colaboración de Dios. Es como si Dios necesitara a alguien para que trabaje con Él. Es como si Dios no lo pudiera hacer todo de cuenta propia. Es como si Dios necesitara ayuda. ¿Sabes qué me parece bonito en Pablo? Esa figura que utiliza del cuerpo.
que somos el cuerpo de Cristo donde Él es la Capítulo 2 cabeza. de esta misma carta. Y ahí tiene sentido también correlacionado con este texto. ¿Por qué? Porque Él no se puede mover si tú que eres los pies del Señor no te mueves. Exactamente. Él no puede coger, Él no puede trabajar si tú que eres las manos del Señor no trabajas. Él está ahí actuando, vivo, presente, pero nosotros somos sus pies, sus manos, su corazón, los que trabajan. Y como Dios pues se ha vuelto misericordioso con nosotros y se mete en los avatares de este mundo, pues se mete como Dios. Y ese meterse como Dios pues trajo consigo, digamos, el en alguna forma utilizarnos. No empleo utilizarnos en mal sentido, como si yo utilizo tal cosa, no, sino el servirse de nosotros, ¿no? Él dice colaboradores, no dice esclavos. No, dice sinergía, sin significa en griego con, como se dice sinopsis, mirada de conjunto. Ergi es de ergo significa obra, es decir, los que hacen una obra conjuntamente con otros, el que hace una obra conjuntamente con otros. Nosotros colaboramos con Dios, es decir, Dios es el que labora y nosotros le ayudamos. Esa es la cuestión, es lo que dice. En la figura misma de el que siembra y el que riega, el que hace crecer, aparece lo que es la colaboración. Lo fundamental de un sembradío es que crezca. Pues para que crezca, Dios utiliza a Pablo sembrando y a Apolo regando, ¿no? Por eso Apolo y Pablo y cualquiera pues que en la iglesia tenga ese servicio es colaborador de Dios. La colaboración de Dios. Evidentemente esto no quiere decir que a Dios le falte algo, que Dios no lo pueda hacer, sino que la forma como Dios quiso realmente entrar en nuestra historia y meterse con nosotros implica este tipo de colaboraciones, o lo que podríamos llamar mediaciones. En el fondo son mediaciones. ¿Ve? Dios nos envió a su Hijo es el mediador, el único mediador entre Dios y el hombre, y Jesús también envía a sus discípulos, ¿ve? Y sus discípulos se rodean de otros. Y así en esa forma, con mediaciones, es decir, con intermediarios, se va haciendo real la obra divina. De Dios pues somos colaboradores. Y luego dice Pablo para terminar. Ay, padre, antes de que pasemos ahí, yo le quiero preguntar, ¿salario? ¿Qué salario? Ahí dice, y bien, cada cual recibirá el salario. Ah, sí. Ton idiom miston. El salario, aquí la Biblia tuya traduce salario. Si bien cada cual recibirá el salario según su propio mistos significa la recompensa, es decir, el pago, literalmente, el salario, el pago, la recompensa. Mistos es la palabra. Claro, aunque el trabajo del uno es sembrar, el del otro es regar, los dos pues son una sola cosa porque son, digámoslo así, instrumentos para la misma obra. Sin embargo, cada cual recibirá el propio salario, es decir, Pablo recibirá el suyo y Apolo recibirá el suyo, ¿no? Según el propio esfuerzo. Es decir, que Dios sabrá valorar lo que cada cual hizo. El salario o el pago, la recompensa, no será igual para el uno y para el otro. Porque aunque los dos colaboraron en la misma obra, sin embargo, uno hizo una cosa y el otro hizo otra, y por tanto, entonces, la recompensa de Dios o el salario de Dios a Pablo y a Apolo será diferente. Lo mismo que, digamos, para todos y cada uno de nosotros los que colaboramos en el campo de la iglesia. Fíjense, es una cosa, la idea de recompensa, la idea de salario, de pago, de premio de Dios. Jesús también la mantiene, Jesús habla ese tema. Pero hablemos un poquito de que es un salario como para locos. A ver, dentro de la locura de Dios con la cruz, ¿esto es un salario para locos o no? Yo me pongo a pensar, nosotros que somos administradores del Señor, colaboradores del Señor, nuestro salario es absolutamente distinto al pagano. No es un salario monetario, no es un salario que es por plata, no. Y en eso quisiera que hiciéramos un poquito de énfasis. Evidentemente, esta idea acá del propio salario que recibirá cada cual, cada uno de los trabajadores en el sembradío de Dios, esta idea, pienso yo, la anticipa San Pablo porque luego hablará del juicio, que en el juicio de Dios se revelará el valor de la obra de cada cual. Es una idea escatológica esta, la del salario. Claro, es decir, el salario es el resultado del juicio divino. Cuando Dios haga el juicio definitivo, entonces a cada cual le tocará lo suyo, ¿no? Es el juicio definitivo de Dios. Por tanto, en el fondo, el salario positivo, digamos, es la gloria, ¿ve? Como él dice, aquellas cosas que Dios pues reveló para gloria nuestra, ¿ve? En el fondo es la gloria. Ahora, tal vez podríamos decir así, que en el fondo pues esa gloria tendrá como grados, ¿ve? Según el trabajo que cada cual hizo, porque el salario de Dios se
distingue de acuerdo con el trabajo de cada persona. En el juicio de Dios todo eso se manifestará. Antes del juicio de Dios no se manifiesta. Cuando Dios haga su juicio se manifestará. Aún más, eso lo dirá en los versículos que siguen adelante. En los versículos 10 hasta el 17. Sí, exactamente. Ahí el apóstol pues desarrollará ese tema del juicio divino que revelará, digamos, el resultado de la edificación, es decir, los trabajos hechos para sobreedificar en lo que en el edificio de Dios. Yo he encontrado algo especial en San Pablo y lo notaba aquí, en el texto, en esta pericopa y en la que sigue. A ver, San Pablo dice, y termina aquí, y vosotros, campo de Dios, edificación de Dios. Claro. Estaba hablando del campo. Del campo. Y entonces dice, edificación de Dios. Y es como si se le viniera esa idea y desarrolla esa idea. Inmediatamente, exactamente. Modo que hay, fíjense, hasta aquí desarrolló la idea del campo. ¿Sí? Hablando del campo, pues él concluyó que los que trabajamos en el campo, que es la comunidad cristiana, la iglesia, somos colaboradores de Dios. ¿Y la iglesia es qué? Es, dice él, Theou Georgion, que significa campo. Georgion, ahí viene Jorge. Jorge es el agricultor en griego. De modo que todos los Jorges sepan que significa agricultor su nombre. Theou Georgion, es decir, campo de Dios o sembradío de Dios. Y luego añade San Pablo, como tú dices, Theou Icodomí es decir, edificio de Dios. Hasta ahora desarrolló la imagen del campo, de la iglesia como campo y por tanto de los apóstoles Pablo y Apolo como el que siembra y el que riega, siendo Dios el que hace crecer. Ahora que ya dijo que la iglesia también es edificio de Dios, va a desarrollar del versículo 10 al versículo 17 la idea de edificio de Dios. Es que yo lo he notado repetitivamente. A ver, está hablando y somos como el espejo y de pronto se le viene aroma. Y el aroma agradable y como una carta y claro, y es como si se le vinieran las ideas lentamente. Eso se ve que el hombre está dictando, ¿ve? Ahí se nota. Ahí se nota que está dictando. Es decir, Pablo tiene la idea fundamental de su carta, tiene la idea, voy a escribir de esto y esto, pero no anticipa nada en detalle, sino que los detalles le van viniendo en el momento mismo del dictado. Y no corregían, a ver, no, tache, o vuelva a hacer, no, sino que a medida que él iba a hablar, era como una predicación, iba predicando y el otro iba copiando. Y por eso a veces hay interrupciones, aún hay errores, hay pequeños errores, se notan a veces. Sí, terminó con la idea del campo de Dios, entonces ya va a seguir con la idea de la edificación de Dios, el templo de Dios. Que nosotros, las personas en las cuales nosotros estamos trabajando son templo de Dios, edificación de Dios. Si quiere, leemos, Padre. Sí, a continuación. Del 10 al 15 podríamos leer. Conforme a la gracia de Dios que me fue dada, yo, como buen arquitecto, puse el cimiento y otro construye encima. Mire cada cual cómo construye, pues nadie puede poner otro cimiento que el que ya ha puesto Jesucristo. Y si uno construye sobre este cimiento con oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, paja, la obra de cada cual quedará al descubierto, la manifestará el día que ha de revelarse por el fuego. Y la calidad de la obra de cada cual la probará el fuego. Aquel cuya obra construida sobre el cimiento resista, recibirá la recompensa. Mas aquel cuya obra quede abrasada sufrirá el daño. Él, no obstante, quedará a salvo, pero como quien pasa a través del fuego. Cuando comparaba la iglesia con un campo de sembradío, la gracia que Dios le dio a Pablo fue la de ser el sembrador. La gracia que le dio a Apolo fue la de ser el que regaba, ¿no es cierto? Ahora va a comparar la iglesia de Corinto y cualquier iglesia, de toda la iglesia, con un edificio, con una casa que se edifica. Pues bien, la gracia que Dios le da a Pablo para la iglesia en su edificación es la gracia de ser el arquitecto que pone el cimiento. Es decir, así como cuando la comparación era un campo, Pablo fue el que sembró. Ahora que es un edificio, Pablo, por tanto, fue el que abrió los huecos
de las cepas, ¿no es cierto? Y metió allí el cimiento de la casa. Eso es lo que dice él. Según la gracia de Dios dada a mí, como sabio arquitecto, puse el cimiento, dice él. Aquí hay alguna contradicción, en el texto hay una contradicción. Él dice, qué? porque yo puse el cimiento. Exacto. Y después dice, pues nadie puede poner otro cimiento que el ya puesto por Exacto. Jesucristo. Es decir, que el ya puesto, que es Jesucristo. Es decir, no es que Jesucristo ponga el cimiento, sino que el cimiento es Jesucristo. ¿Ve? Es decir, no fue Jesucristo el Entonces, que puso el cimiento. Pablo puso el cimiento que es era Jesucristo. Jesucristo. Por tanto, no puede haber otro en la edificación de la iglesia de Corinto. No puede haber otro que ponga un cimiento diferente. El que llegue después de Pablo tiene que edificar sobre el cimiento que Pablo puso. ¿Ve? Es decir, tiene que pegar los ladrillos encima de las cepas ya colocadas con sus piedras y con lo que sea. ¿Ve? Eso es lo que él quiere decir. Por tanto, la gracia que Dios le dio a Pablo en el edificio de la iglesia de Corinto fue la de ser el sabio arquitecto que puso el cimiento. Pablo se llama pues a sí mismo Sophos Architecton, dice él, y él recibió de parte de Dios una gracia. Aquí él habla de Haris Tuteu, la gracia de Dios dada a mí, el ser pues apóstol, que en el concreto trabajo de la iglesia de Corinto, comprendido como la construcción del edificio, le tocó poner el cimiento. Por eso entonces dice que todo el que venga a Corinto a trabajar en la iglesia después de él, no le toca poner el cimiento, sino que le toca, como dice él, epicodomí. Es decir, dice otro pues es el que sobreedifica, el que edifica encima, como traduce tu Biblia. Ya queda muy claro pues el versículo 10. Pablo pone el cimiento y cualquiera otro que venga a trabajar después en esa iglesia no puede cambiar el cimiento puesto por Pablo, porque el cimiento que Pablo puso fue Cristo mismo y no hay otro cimiento de la iglesia que Cristo. Entonces el otro que venga a trabajar allí tiene que edificar encima, es decir, tiene que sobreedificar, como dice Pablo aquí, a los de epicodomí, pero otro entonces sobreedifica. Entonces cada cual que venga a trabajar allí, cualquiera que sea, que venga a Corinto a trabajar, tiene que ver cómo sobreedifica, tiene que darse cuenta cómo sobreedifica. La labor del otro, que el que venga allí, no es poner otro cimiento, sino sobreedificar. Entonces que se fije que lo haga bien, porque el cimiento que puso Pablo está bien puesto, porque es el cimiento que es, y no hay otro cimiento distinto del que Pablo puso, que es Cristo, como lo dice el versículo 11. Por tanto, si alguien viene a edificar más en Corinto, a trabajar en esa iglesia como evangelizador, en fin, tiene que ver cómo sobreedifica. Depende de la manera como sobreedifique el valor de su trabajo, porque si sobreedifica mal, si pone, por ejemplo, los ladrillos torcidos, si no emplea la plomada y se le cae el muro, entonces culpa de él que se caiga el muro, ¿no es cierto? Siguiendo pues poniendo ejemplos yo. Es lo que dice Pablo aquí. Los demás pues tienen que edificar encima. Pues bien, que se fijen bien cómo sobreedifican encima. Está diciendo que se fijen bien cómo edifican encima y lo pueden hacer con paja, con piedras preciosas. Exacto. Pero a lo último dice, y eso no importa. Lo que importa es el cimiento de verdad. Después se van a caer todas las piedras preciosas, todos los ladrillitos tan bonitos que usted puso, todo eso se va a caer. Y lo único que se va a ver fue el cimiento que usted puso. Entonces puede ser, y Pablo lo está diciendo, usted puede empezar a crear otra doctrina distinta, pero a traerme otra doctrina distinta, eso no se vale, porque es sobre el cimiento que yo le traje. Y a las personas las van a probar es por eso. A ver, quítenle todos los adornos, a ver qué tiene de verdad. Sí, aquí Pablo continúa la figura pues del sobreedificar, pero digamos extrañamente, más bien que digamos de que mentar materiales de construcción, mienta más bien materiales de embellecimiento de una construcción. No, pongamos, hubiera podido ir ladrillos, piedras, cemento, para sobreedificar. Es como si estuviera ya edificada, ¿o no? No, yo diría más bien que es el hecho de que pues Pablo no toma tampoco la comparación básica como una camisa de fuerza. Y como va a decir que el juicio de Dios revelará con fuego el valor del edificio, entonces coloca en el trabajo de edificar encima materiales, algunos de los cuales se queman más fácil y otros resisten más al fuego. Si dijera piedras, ladrillo y cemento, entonces difícilmente podría decir que el fuego del juicio mostrará qué queda del edificio, porque evidentemente las piedras, los ladrillos, en fin, lo que se use, el cemento, la arena para edificar encima no se quema con el fuego.
de Jerusalén era construido casi absolutamente en madera. Sí, claro, el santuario, la El parte, santuario, digamos, sí. interna, ¿no es cierto? Sí, Y eso es lo que hemos templo dicho. tenía mucho de madera y Sí. mucho de piedras preciosas. Y Y de mira, oro y cosas de esas. no quedó nada, Nada. no quedó nada. Quedaron las piedras de fuera. Ni siquiera las de afuera. Parece ser, según pues estaba estudiando en estos días, por eso lo sé Las como más demolieron. fresco. No era ni siquiera las piedras, sino como las bases más profundas. Ajá. Lo que llaman los muros de contención Exacto. para hacer la esplanada, porque Exacto, hicieron sí, una porque esplanada. los romanos no solamente quemaron, sino que luego arrasaron, ¿no es cierto? Sí, tumbaron Siguieron después. todo. En todo caso, Pablo pues emplea la palabra fundamento, el fundamento que él puso como primer trabajador en la construcción de la iglesia de Corinto. Él emplea la palabra themelion. Themelion es el fundamento que él puso. Algunos autores, sobre todo evangélicos, ven en este versículo 11, digamos, una velada crítica de San Pablo a Pedro, porque la palabra, pues que la palabra Pedro pasaba por ser en la iglesia primitiva como el cimiento, la petra, la piedra de cimiento de la iglesia. Si realmente Pablo hubiera querido aquí aludir directamente a alguna diferencia de él con Pedro, diferencias que sí había, no hubiera dicho que él puso el themelion, sino más bien la petra, ¿no es cierto? Claro. Porque de Petra viene Petros, que es el nombre de Pedro. Por eso, solamente algunos autores y todos evangélicos, o generalmente evangélicos, dicen que el versículo 11 tiene una velada crítica de Pablo a las ideas que se propalaban en la iglesia, al menos en algunas partes de la iglesia, acerca de Pedro como la Petra, es decir, como la piedra básica de la iglesia. Sobre esta piedra, dijo Jesús en Mateo 16, 14, si mal no recuerdo, sobre esta piedra, Petra, edificaré mi iglesia. Si Pablo, le repito, hubiera querido aludir a eso, no hubiera dicho, como dice el versículo 11, Themelion gar, alon, udistina tecine, pero pues otro cimiento ninguno puede poner aparte del ya puesto. Si no hubiera dicho otra piedra, hubiera dicho Petran, gar alin, udistina tecine, para tin kimenin, ¿no es cierto? Hubiera dicho más bien así en griego, empleando la palabra Petra y no Themelion, que es la palabra que emplea. En todo caso, pues, a Pablo se le dio de parte de Dios una gracia para la iglesia de Corinto, para edificar. La gracia de Pablo fue poner el cimiento y Pablo lo puso. El cimiento que puso fue Jesucristo mismo, y ahí está. Por eso nadie puede cambiarlo, porque si lo cambia, entonces se tira en la iglesia, es decir, le quita lo básico. Y Jesucristo con la predicación de la cruz. Ajá, claro, con la predicación. Exacto, o sea, hay que ver los antecedentes que estábamos viendo, el contexto. El contexto, claro. Pues bien, cualquier otro trabajo que se haga en la comunidad tiene que contar con ese cimiento ya puesto y no lo puede cambiar. Por tanto, cualquier otro trabajo es sobre edificar encima. Pues bien, ¿con qué se edifica encima? Ven, Pablo empieza a hablar más bien de materiales preciosos, empieza a hablar, digamos, de ornamentación más que de construcción. Posiblemente por la razón que les decía ahora, como va a emplear la figura del fuego, materiales de construcción, digamos, sólidos como piedra, ladrillo, cemento, arena, evidentemente no le sirven para la imagen de fuego que luego va a venir. Por eso dice con qué edifica o con qué puede sobreedificar pueden sobreedificar los otros que vengan, como dice el versículo 12. Pero si alguien sobreedifica sobre el cimiento con oro, plata, piedras preciosas, madera, heno y paja, la obra de cada cual se hará manifiesta, pues el día la mostrará. ¿A cuál día se emplea? ¿A cuál día se refiere? Se refiere al día del Señor, al día del juicio, porque el día del juicio, dice Pablo, se revelará con fuego. Empirí, dice Pablo, empirí apocalíptete, con fuego se revela el día del Señor. Por tanto, el día del Señor, cuando venga el fuego y el fuego abrace la obra, entonces, ¿qué va a quedar? El cimiento queda porque está abajo. ¿Ve? Ahora, ¿qué va a quedar de lo de encima? ¿Qué va a quedar? Oro, plata, piedras preciosas, madera, heno y paja. Posiblemente, pues, de la paja no quede nada. Del heno tampoco quede nada. De la madera,
con el fuego tampoco queda nada. Podrían quedar, después del fuego del día del juicio, podrían quedar las piedras preciosas, el oro y la plata, o la plata y el oro. Padre, A eso se refiere San Pablo. ¿No será que San Pablo está juzgando como que las cosas, por eso dice, mire cada cual como construye? Exacto. Usted está construyendo con paja. Es que Ajá. mire que le está tirando duro. Claro. O sea, yo lo estaba pensando, Y no, y así es. porque si hubiera dicho, qué bueno que ustedes construyan con piedras grandes, fuertes, no dijo eso, No. sino que dijo, y ustedes que están construyendo no con la cruz de Jesucristo, no con Jesucristo, están construyendo con pura paja, Ajá. con puro heno, con pura Ajá. madera que no Sí. sirve para No, nada. a eso se refiere. Lo que pasa es una cosa, es que, digamos, trae entre los materiales con que alguien, o con que sobreedifican, los que sobreedifican, él menciona 3 materiales preciosos, que es el oro, la plata y las piedras preciosas, ¿no es cierto? Y luego menciona 3 materiales, digamos, menos o no preciosos, como son la madera, el heno y la paja. El heno es la hierba la hierba del campo, ¿eh? Lo que queda, por ejemplo, Del trigo, de recoger el trigo. Exacto, después de quitarle la semilla, la planta seca se llama heno. Pues bien, ¿qué es heno y paja? Pues bien, si hay un fuego, evidentemente subsisten más fácil o resisten más fácil el oro, la plata y las piedras preciosas. En cambio, la madera, la paja, el heno y la paja se queman. De modo que a eso se refiere él. El día del juicio lo manifestará, revelará de la obra edificada encima, qué es lo que queda. Hay cosas que van a quedar y cosas que no van a quedar. Por eso dice él, fíjese el que sobreedifica, fíjese cómo lo hace. Y por eso primero pone las piedras, el oro, claro. las piedras las pone primero. Exacto. Y después pone el oro. Claro. Por tanto, el día del Señor, el día del juicio, que se manifiesta con fuego, va a revelar qué es lo que queda. Es decir, como dice al final del versículo 13, y la obra de cada cual sea, el fuego examinará. A ver, el fuego examinará si fue construido con oro o si fue construido con paja. Exacto, o con plata o con heno, ¿no es cierto? Porque, claro, él lo dice, el fuego va a examinar eso. El fuego. Ustedes ven que aquí Pablo está jugando, diría yo, con diferentes imágenes. Está comparando la iglesia con un edificio. Habló del cimiento y habló de edificar encima del cimiento. Encima del cimiento no habla él que se edifique con ladrillos, sino que emplea, digamos, más bien otro tipo de materiales, más bien de adorno, que son unos preciosos, como el oro, la plata y las piedras preciosas, y otros no preciosos, como son la madera, el heno y la paja. Entonces dice, aquí está una primera imagen, luego viene otra imagen, la imagen del día del Señor y el día que se revela con fuego, un gran incendio. El día del Señor será un gran incendio que agarrará la iglesia de Corinto tal como está y la abrazará. Pues bien, ¿qué queda de la obra de los que edificaron encima? ¿Qué queda? El fuego lo va a mostrar. El fuego lo va a mostrar. El fuego va a revelar qué consistencia tiene la obra de los que edificaron encima del cimiento y del fundamento que puso Pablo. Por eso dice el versículo 14, si la obra de uno permanece, si la obra de uno, pues que él sobreedificó, permanece, entonces, dice él, mistón limpsésete, recibirá recompensa. ¿Ve? En cambio, itinos to ergon catacabícete, si la obra de otro se abraza, es decir, se quema, ¿ve? Entonces será castigado. Pero porque dice, sufrirá daño. Él, no obstante, sí, es decir, quedará a salvo, pero como quien pasa a través del fuego. Sí, es decir, siempre se vayan a buscar. Claro, es decir, es esto, lo que dice Pilis, esto. Los que sobreedificaron bien sobre el fundamento de Pablo recibirán la recompensa divina, porque su obra permaneció, resistieron el fuego del juicio. En cambio, lo que fue mal sobreedificado, con mal material, mal hecho, eso se va a quemar. Por tanto, entonces, esa obra va a desaparecer, será abrazada, y el que la hizo, entonces, recibirá su castigo, es decir, será juzgado por Dios. Pero eso sí, aquí aparece al final algo que a nosotros pues nos debe en alguna forma dar consuelo y esperanza, porque dice que a pesar de que la obra de ese que edificó mal sea abrazada y se queme y él reciba daño, ¿no es cierto? Entonces, sin embargo, dice Pablo aquí, aptos de
zosícete, pero él será salvado, justos de Joscadiapios, pero como quien pasa a través del fuego. Es decir, Dios lo juzgará, Dios, sin embargo, lo salvará, Dios Pero tendrá compasión de él. Es que me parece tan lindo eso de San Pablo porque está diciendo, de pronto lo están haciendo sin querer. Ajá. A ver, de pronto las divisiones que había en la casa, la casa de Corintio, en Corintio eran sin ninguna intención mala. Es que eso no hay que juzgar a las personas. Más adelante va a decir eso, que no hay que juzgar a las personas, ¿no es cierto? Sí. Ni siquiera Pablo mismo se juzga. Por eso. Es decir, él le deja todo el juicio a Dios, pero aún el que edificó mal, el que empleó malos materiales, y el fuego del día del Señor, pues diluye esos materiales malos y los queme y los abrace, y él reciban, pues él se dañe la edificación. Sin embargo, entonces, a él mismo, al que hizo eso, en alguna forma, pues Dios tendrá compasión de él, dice él, aptos de zocícete, pero él será salvado evidentemente por Dios. Es decir, Dios tendrá compasión aún de los malos edificadores. Es como si la misericordia de Dios alcance para todo eso, pero esa tener compasión será a través del fuego y a través del juicio divino. Pero es que era claro para Pablo que era una mala interpretación del Evangelio, de la cruz, de la palabra de la cruz. No era que lo estuvieran haciendo con intención mala, sino que era una mala interpretación. Sí, uno podría entender así. En todo caso, fíjense, queridos oyentes, en este versículo 15, que termina pues con esa frase, pero él mismo se salvará, así como quien pasa a través del fuego. Justos de Josdiapiros, dice él. Pasar a través del fuego, ¿qué significa? Algunos piensan que significa ser purificado por Dios. Por eso algunos católicos leen dentro de esta perícopa de Pablo algo parecido a lo que significa el purgatorio en el sentido católico de la palabra. Es decir, el fuego del juicio en alguna forma hará posible que el que hizo mal su trabajo, sin embargo, sea salvado por Dios. ¿Por qué? Uno podría contestar, pues porque lo purifica, porque lo aquilata. Porque lo hace consciente de lo que está haciendo. Exactamente, también. Por lo que sea. A mí me parece pues que esa lectura que acabo de hacer, ¿por qué ese que actuó mal en continuar el edificio de la iglesia de Corinto, cuando venga el Señor y el juicio de él se manifieste con fuego, ¿por qué ese podrá ser salvado? Pablo dice, porque dice así, aptos de zosícete, pero él se salvará, justos de Josdiapiros. Pero así como quien pasa, hay que sobreentender, a través del fuego. Es decir, porque en alguna forma el juicio de Dios lo va a purificar o a capacitar para esa salvación que finalmente Dios le va a ofrecer y a entregar. Permite, Señor, que nosotros nos hagamos arquitectos con las gracias que tú nos quieres dar, arquitectos como tú quieres construir sobre el cimiento que tú ya has puesto. Permite que a las personas que están a nuestro alrededor las construyamos con lo que tú quieres, como tú quieres, y no a nuestra medida y como nosotros queremos, porque al fin y al cabo no somos sino administradores, no somos sino colaboradores tuyos, para que la obra tuya se haga grande. Y nosotros nos vamos haciendo cada vez más pequeños y más pequeños ante la grandeza tuya. Una notica final, Pili y queridos oyentes, es esta. Fíjense, pues que el Pablo está hablando de cosas trascendentales mediante imágenes. La imagen de una siembra, de alguien que echa la semilla, alguien que rega y Dios que hace crecer. Es una imagen de la iglesia, un sembradío, un campo sembrado. Luego la imagen de un edificio, alguien que hace las cepas, echa el cimiento y otros que edifican encima. Luego la imagen del juicio divino con un incendio que agarra el edificio, ¿ve? Y deja del edificio solamente lo que resista el fuego. ¿Y qué resiste el fuego? Pues el cimiento, claro está. Pero de lo que se pone encima
al fuego resiste los materiales que pueden resistirlo. En este caso, presumiblemente, pensaría Pablo, que resisten al fuego el oro, la plata, las piedras preciosas, eso queda. Entonces Dios va a recompensar a los trabajadores de acuerdo con su trabajo, porque el fuego probó el trabajo. Lo que resistió al fuego valió la pena. Lo que no resistió al fuego no valió la pena. Por tanto, aquellos que sobreedificaron bien, los va a recompensar, les va a dar el salario, recibirán el salario. Los que trabajaron mal, los que pusieron, los que sobreedificaron o edificaron encima con mal material, entonces la obra que hicieron va a desaparecer, pero Dios a ellos los va a salvar. Esto es hermoso, queridos oyentes. Dios los va a salvar, pero como quien los pasa a través del fuego. Es decir, es difícil exactamente saber exactamente qué tenía Pablo en la mente, porque el lenguaje es simbólico, el lenguaje es imaginativo. Es un incendio. Dios los va a pasar a esos a través de ese incendio, y al otro lado del incendio, cuando pasen a través del incendio, entonces los va a recoger y los va a salvar. Pero es hermoso, porque sí, claro. ¿sabe qué podíamos pensar? Que él ya había vivido esa experiencia, y quien pasa por el fuego queda con heridas, y llega herido al otro lado. Entonces lo recibe él como quien pasa por el fuego, para sanarlo, para limpiarlo. En todo caso, yo me digo a mí mismo y les digo a ustedes, queridos oyentes, que tengamos confianza en Dios, que aunque lleguemos champuscaditos allá, aunque lleguemos, pues, en todo caso es que pasemos, ¿no es cierto? Y que Dios, como dice acá, nos salve. Hemos llegado al final. Gracias por estar con nosotros. Nos acompañamos el Padre David Kapkin y Pili Pérez. Que el Señor los bendiga.